Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a ¿Quién quiere ser millonario?, el programa más generoso de la televisión colombiana. Tendremos a nuestras primeras participantes con la mente más rápida, tan rápida como Cárdenas te salva al parcial. Cárdenas, introducción a la economía colombiana. Démosle la bienvenida a Juanita Cortés, Paula Hernández y Dana Junco. Ellos participarán en equipo y se llaman las economistas de Mateo. China es una economía emergente que desde 1970 tiene un crecimiento sostenido en su Producto Interno Bruto, un crecimiento entre el 6 y el 10%, lo que lo ha llevado a consolidarse como una potencia industrial y exportadora. Además, se ha convertido en el principal país exportador del mundo y es el segundo mayor consumidor de petróleo. Este rápido crecimiento se debe a su mano de obra, ya que es barata y es productiva, lo cual fomenta la inversión extranjera, por lo que muchas empresas del mundo tienen sus plantas o fábricas de producción en este. Además, el bajo precio de los productos que exportan hace que estos sean más competitivos en los diferentes países y por ende que estos posean una mayor demanda. Sin embargo, el reciente brote del coronavirus en los meses de enero y febrero y su alto número de casos confirmados, alrededor de 80.000, ha afectado drásticamente la economía china, ya que muchas de las plantas de producción en el país asiático tuvieron que cerrar temporalmente. Con base en lo mencionado anteriormente, las preguntas a continuación serán acerca del impacto que ha tenido el COVID-19 en la economía china. Además, tendrán respuesta abierta y se contará con 5 bonus en caso de contestar mal. La primera ronda de preguntas corresponde al PIB de China por el nuevo coronavirus. Empecemos. Por 100.000 pesos, primera pregunta, ¿a qué se debe el crecimiento sostenido del PIB en China? Bueno, este rápido crecimiento se debe a la mano de obra, ya que es productiva y barata, lo que fomenta la inversión extranjera. Es por esto que varias empresas del mundo tienen sus fábricas de producción y plantas en este país, además de los bajos precios de los productos que exportan, que hacen que estos sean más competitivos en los diferentes países y por ende posean una mayor demanda. Esto es correcto. Por 150.000 pesos, segunda pregunta, ¿cuál es la influencia del COVID-19 en el PIB de China? La contracción del PIB se traducirá en pérdidas permanentes de ingresos. Esto se reflejará en el quiebre de pequeñas empresas y en las pérdidas de empleos, debido a que muchas de las plantas de producción que se encuentran en el país asiático tuvieron que cerrar temporalmente. Industrias como la textil, la electrónica y la de vehículos a motor se vieron notablemente afectadas, ya que la mayor parte de las plantas se encuentran en Wuhan, que tuvo que tomar fuertes restricciones en cuanto a la circulación y el movimiento. Esto es correcto. Por 200.000 pesos, tercera pregunta, ¿cómo se ha visto afectado el crecimiento económico de China? De manera negativa por la coyuntura mundial. Por primera vez desde 1976, la economía china tuvo una contracción de su PIB. En esta ocasión fue en el primer trimestre de 2020, en la cual decreció un 6,8%. Esto es correcto. Por 250.000 pesos, cuarta pregunta, ¿cómo se puede determinar el crecimiento de la economía? Este se puede determinar mediante la oferta y la demanda. Esto es incorrecto. El crecimiento de una economía se puede determinar por la ecuación macroeconómica del PIB en una economía, donde el PIB se ve explicado por el consumo de las personas, la inversión extranjera, el gasto público del gobierno, las exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones, donde la inversión y las exportaciones afectan en mayor medida que el consumo de los hogares. Entonces, Dana, harás uso de tu primer bonus. ¿Cómo se determina el crecimiento económico? El crecimiento económico se determina por medio de la ecuación macroeconómica del PIB en una economía, donde el PIB se ve explicado por el consumo de las personas, la inversión extranjera, el gasto público del gobierno y las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. Gracias. Esto es correcto. Por 300.000 pesos, quinta pregunta, ¿cómo se puede explicar la contracción del PIB en China? La contracción del PIB se puede explicar por una notable disminución en la inversión extranjera. Esto debido al cierre de fábricas y plantas como medida para evitar la propagación del COVID-19. Probablemente este es uno de los mayores factores que ha influido en la contracción, ya que la inversión de China representa el 42% del PIB, lo que en su momento hizo que China se industrializara bastante rápido.
Esto es correcto. Por 350.000 pesos, sexta pregunta. ¿Cuál es la principal razón de la afectación económica en China por la actual pandemia? La pronunciada reducción en las exportaciones. Esto se debe al cierre de fronteras en algunos países con el fin de evitar la rápida propagación del virus, así como el masivo cierre de fábricas en el país. En el primer trimestre de 2020, las exportaciones disminuyeron en un 17,2% en comparación con el mismo trimestre en el 2019. Esto es correcto. A continuación procederemos a las preguntas de desempleo. Por 400.000 pesos, séptima pregunta. Debido al impacto económico del COVID-19 en China, ¿la tasa de desempleo en este país ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido constante? La tasa de desempleo ha disminuido. Esto es incorrecto, Ana. La respuesta es ha aumentado. Vamos al segundo bonus. ¿Qué mide la tasa de desempleo? El porcentaje de la fuerza laboral urbana que se encuentra sin trabajo y está en búsqueda activa de empleo. Esto es correcto. Por 450.000 pesos, octava pregunta. ¿Cuál ha sido la mayor causa del aumento del desempleo en China? Los cierres masivos de fábricas. Además, desde su reapertura, estas han estado operando alrededor de un 60 o 70% de su capacidad máxima. Esto es correcto. Por 500.000 pesos, novena pregunta. ¿Cuál fue el cambio que presentó la tasa de desempleo en China de febrero a marzo del 2020 a causa del nuevo coronavirus? Pasó de un 4% a un 7%. Esto es incorrecto. Pasó de un 5.2% a un 6.2%. Procederemos al tercer bonus. ¿Entre qué valores se había mantenido constante el desempleo en China durante los últimos años, Juanita? Entre el 4% y el 5%. Correcto. Por 550.000 pesos, décima pregunta. ¿Cómo ve el país la cifra de 6.2% en el desempleo? Lo ve como una cifra récord frente a las que ha tenido históricamente, pero desde una perspectiva negativa, claro está. Esto es correcto. Por 600.000 pesos, décima primera pregunta. ¿Por qué es preocupante el aumento prolongado de la tasa de desempleo en la economía de China? Debido a que al ser China una economía que se basa en su fuerza de trabajo barata, un crecimiento sostenido en este índice afectará de manera negativa un crecimiento a largo plazo por un desaprovechamiento de los recursos naturales. Correcto. Por 650.000 pesos, décima segunda pregunta. ¿Qué impacto a nivel mundial tiene el aumento del desempleo chino? El desempleo está en parte causado porque las fábricas no están operando a su capacidad máxima, como fue mencionado en una de las respuestas anteriores. Al ser China el lugar en el que la mayoría de las empresas multinacionales fabrican sus productos, como por ejemplo Apple o General Motors, la lenta recuperación de la economía china y de las fábricas que causan el desempleo hace que estas empresas se vean obligadas a disminuir la oferta de sus productos. Esto es correcto. A continuación procederemos a las preguntas de inflación. Por 700.000 pesos, décima tercera pregunta. ¿Cuál es el porcentaje objetivo de inflación en China? Es el 3%. Esto es correcto. Por 750.000 pesos, décima cuarta pregunta. ¿Qué tan cerca ha estado China de alcanzar el porcentaje objetivo de inflación del 3%? En 2015 alcanzó un 2,5%. Incorrecto, Paula. En el año 2019 se alcanzó un porcentaje del 2.9%. Ahora vamos con el cuarto bonus. ¿Cuál es la entidad encargada de implementar las políticas monetarias en China? El Banco Central Chino. Correcto. Por 800.000 pesos, décima quinta pregunta. ¿Por qué en el año 2019 se dio un aumento en los precios de los productos de China? Se debe en mayor medida a los productos alimenticios. Esto debido a que una peste porcina diezmó la producción de carne de cerdo, generando que el precio de este subiera alrededor de un 42,5%. Además, productos sustitutos como lo son la carne de ternera o de cordero, por su alta demanda subieron sus precios de igual manera en un 12,1% la de ternera y en un 11,9% la de cordero. Correcto, por 850.000 pesos, décima sexta pregunta. ¿Qué sucedió en los meses de enero, febrero, marzo de 2019 respecto a los meses de febrero y marzo de 2020 con el porcentaje de inflación debido a la pandemia del COVID-19? En los meses de enero, febrero y marzo de 2019 se puede evidenciar
un porcentaje de inflación positiva e incluso más alto. En febrero de 2020 fue más baja con un 0,88% y respectivamente en marzo del mismo año llegó a convertirse en una deflación con un menos 1,23%. Correcto, por 900.000 pesos, 17ª pregunta. ¿Qué factores incurrieron en que la inflación de febrero y marzo de 2020 fuera más baja e incluso la del último mes negativa? La inflación monetaria y la inflación estructural. Esto es incorrecto, Paula. Fue la disminución en los principales productos y servicios que hacen que la inflación aumente. Quinto y último bonus. ¿Qué función cumple el índice de precios al consumidor? El índice de precios al consumidor es el que le hace seguimiento al alza de precios en el país chino. Este indicador se ha visto fuertemente afectado por la pandemia que afecta a todo el planeta. Esto es correcto. Por 950.000 pesos, 18ª pregunta. ¿Cómo afectó la pandemia del COVID-19 el IPC? La variación del IPC fue negativa en el mes de abril en un 0,9%, lo cual es resultado de la baja demanda de los principales rubros que afectan este índice, como lo son los alimentos y bebidas no alcohólicas en un 2,1% y la medicina en un 1,2%. Sin embargo, es importante mencionar que aunque los otros factores principales no tuvieron una disminución tan marcada como los mencionados anteriormente, el único factor que tuvo un crecimiento positivo fue el ocio y la diversión en un 0,2%. Esto es correcto, Juanita. Ahora continuaremos con las preguntas de política monetaria. Por 1.000.000 de pesos, 19ª pregunta. Durante el primer trimestre del año 2020, ¿qué sucedió con el PIB en China y qué medidas lograron minimizar las disminuciones del mismo en el mes de marzo del 2020? El primer trimestre del año 2020, el PIB en China se redujo un 6,8%. Sin embargo, para el mes de marzo, China, por medio del aumento de sus inversiones, de la inyección de dinero, reduciendo el efectivo guardado en las reservas de los bancos con el fin de impulsar los préstamos, también fortaleciendo el mercado interno, aumentando el valor agregado industrial y el intento de una reapertura económica lenta en ciertos sectores del mercado permitieron que China mostrara una menor reducción del PIB, por lo que se puede pronosticar que para lo corrido del año 2020 el PIB podrá aumentar un 0,8%. Correcto, por 1.100.000 pesos. 20ª pregunta. ¿Cómo se vio afectada la oferta y la demanda en China a raíz del coronavirus? Actualmente la economía ya no se ve afectada por las interrupciones de la oferta, ya que ésta se encuentra estable. Sin embargo, China se ve afectada por la débil demanda interna y asimismo la débil demanda externa. Esto es correcto. Por 1.200.000 pesos, 21ª pregunta. ¿Qué duración tienen los planes económicos que definen la política económica del gobierno chino? Los planes económicos se desarrollan en 5 años. Correcto. Por 1.300.000 pesos, 22ª pregunta. ¿Cuáles son los usos principales de las políticas monetarias en China? Los principales usos son la gestión de los precios activos y los riesgos de inflación. Esto es correcto, Dana. Por 1.400.000 pesos, 23ª pregunta. ¿Cuál es la nueva tasa de política monetaria en China y cuál es su fin? La nueva tasa de política monetaria en China es la tasa preferencial LPR, que busca reemplazar la tasa de interés de referencia anterior después de agosto de 2019. Esto es correcto, por 1.500.000 pesos. 24ª pregunta. ¿De qué forma China podría inyectar dinero a su economía? Por medio de una operación de mercado abierto o en sus siglas OMA. Esto es correcto. Por último tendremos las preguntas de política fiscal. Por 1.600.000 pesos, pregunta 25ª. ¿Cuál es la política fiscal general que implementa el gobierno chino para incentivar el crecimiento económico de su país? Política fiscal expansiva para incrementar el gasto público. Correcto. Por 1.700.000 pesos, 26ª pregunta. ¿Cómo se busca llevar a cabo la política fiscal que quiere implementar el gobierno chino? Se busca utilizar el presupuesto del Estado para generar alivios a la población, como lo fue el recorte de impuestos y la implementación de políticas de ayuda a los países. Adicionalmente, invertir en infraestructura, aumentando el gasto público y generando empleo. Esto es correcto. Por 1.800.000 pesos, 27ª pregunta. ¿Cómo podría China mejorar su política fiscal a raíz del nuevo coronavirus? Los principales
instrumentos podrían ser la rebaja fiscales y la reducción de tasas, una mayor emisión de bonos públicos locales y especiales y apoyo de inversión en nuevas infraestructuras, entre otros. Esto es correcto. Hemos llegado al final de nuestro programa. Felicitaciones a las economistas de Mateo, se van a casa con 1.800.000 pesos. Gracias a ustedes en casa por vernos. Esto es ¿Quién quiere ser millonario? Hasta mañana.